Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Este personaje que veis a mi lado, a mi derecha, a vuestra izquierda, según estáis viendo la pantalla. Por eso, porque yo no sé cómo situarme respecto de él, si a su derecha, a su izquierda, es un poco esta situación. Bueno, este personaje que veis aquí dentro de la serie de los podcasts que desde Durán y Durán Abogados estamos lanzando con la colaboración en la edición de Bárbara Montero, Esther Jaén, que es la productora, Federico Rubio, mi colaborador más directo, y David Merchán en los mandos. Pues en este podcast voy a entrevistar a una personalidad, no me gusta la palabra personaje, una personalidad que desde luego no busquéis que yo sea imparcial, porque no puedo serlo. Más bien, quienes vais a ver esto tenéis que ver en mí admiración. Porque es una persona que desde que la conocí allá por finales de la década del 88, siendo yo director general de la ONCE y él ministro del Interior, pues enlazamos de un buen principio y además con total intensidad. Estoy hablando de don José Luis Corcuera. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes. Bueno, ¿estás dispuesto a que te someta a un interrogatorio no policial, pero sí periodístico, que intenta ser periodístico, sobre todo lo que ha sido don José Luis Corcuera en este país, que ha sido mucho y que sigue siendo? ¿Estás en condiciones? Sí. Habida cuenta de que he decidido hace tiempo no estar en programas de televisión y te he dicho que sí, precisamente por esa relación a la que te acabas de referir, pues yo estaré dispuesto a contestar todo aquello que me preguntes y pueda contestar. Bueno, yo voy a intentar meter los dedos hasta donde más pueda. Tú ponme en dificultades. Eso es lo que voy a intentar. José Luis, naciste el mismo día que yo, pero 10 años antes, el 2 de julio de 1945. Así es. Y naciste en una tierra de la que nunca has abdicado. Nunca. Sigue siendo tu tierra. Siempre me han... Probablemente porque mi apellido es de ascendencia euskaldún, vasca, siempre han pensado que he nacido en Euskadi y siempre he tenido que decir a mucha gente que nací en un pueblito de Burgos, Pradoluengo, en la Sierra de la Demanda, cerquita de Ezcaray, al otro lado de la montaña, aunque de muy joven. Mis padres me llevaron a Portugalete y es verdad que, sintiéndome orgulloso del lugar donde nací, siempre me he sentido un portugalujo, como si también hubiera nacido allí. Creciste allí, entonces, en tiempos de la posguerra. Así es. ¿Cómo recuerdas a aquel niño del tiempo de la posguerra, a tus padres, a tu familia? ¿Cómo se vivía entonces? Danos una pincelada. Pues hombre, yo es que los recuerdos que tengo son más bien recuerdos de mi vida ya en Portugalete. Lo que pasa es que veo fotografías cuando era pequeñito con mi padre y luego mis recuerdos son los que me han contado mis padres, es decir, me mandaron con 3 años a Vizcaya, a casa de mis tíos, pero debí de coger aquello que se decía entonces mancha en el pulmón, que era tuberculosis, y me tuvieron que volver a llevar al pueblo donde había nacido, porque como estaba más alto, allí se recuperaban los que tenían tuberculosis y por tanto volví otra vez a Portugalete años más tarde. O sea, infancia no fácil. Pero tengo amigos del pueblo donde nací, con los que he tenido una amistad enorme. Primero
porque de pequeño los conocí y luego como iba de vacaciones, en aquellos tiempos las vacaciones no se pasaban habitualmente en la playa, se iba al pueblo. Claro. Y entonces, pues, aquella relación de amistad y de compañerismo que tuve siendo joven con gente de Prado Luengo la sigo manteniendo y me siento orgulloso de seguirla manteniendo. Honrar la tierra o las tierras es honrarse a uno mismo. José Luis, tu adolescencia, tú estudiaste y pienso, es verdad, hiciste una formación como electricista. Efectivamente, yo... ¿Cómo era en ese tiempo la formación? Pues al principio iba a ser botones de oficina en una empresa importante que había en Vizcaya, que era Don Unquinesa, que era donde trabajaba mi padre. Sí. Pero como a mí me llamaba la atención los hornos altos, la siderurgia, decidí que quería ir a la Escuela de Aprendices de Altos Hornos de Vizcaya. Y me examiné con el hándicap de que como no tenía familia dentro de Altos Hornos, pues era más difícil entrar en la Escuela de Aprendices, pero entré en la Escuela de Aprendices y durante 3 años estuve estudiando el oficio de electricista. Y cuando terminé, pues me incorporé a la fábrica, al taller de reparaciones eléctricas, y a los 6 meses de incorporarme era oficial de tercera. Y en aquellos tiempos, los oficiales electricistas teníamos ayudantes, que eran los que nos llevaban la maleta con la herramienta, porque, en fin, era, ¿cómo diría yo?, un oficio muy respetable y muy respetado dentro de la siderurgia, como otros oficios, ajustador, mandrinador, tornero, en fin, esos eran oficios que se estudiaban durante 4 años en una escuela de aprendices que era de Altos Hornos de Vizcaya, y cuando yo llegué eran 3 años. Media jornada eran temas teóricos y media jornada eran temas prácticos. José Luis, ¿te ha dado algún corrientazo la electricidad o han sido más duros los corrientazos políticos? No, han sido mucho más duros los corrientazos políticos. Lo que pasa es que yo, en los primeros años de mi vida, yo sabía muy poco de lo que era la política. Yo empecé a conocer las dificultades del franquismo y de lo que representaba la dictadura cuando tuve 17 años, cuando un ayudante que tenía yo cuando era oficial electricista me empezó a pedir mensualmente si estaba dispuesto a dar dinero para los presos políticos, y yo, asombrado, le pregunté qué era eso de presos políticos, y me tuvo que explicar que efectivamente en aquella época había gente que estaban por sus ideas políticas en la cárcel. Y naturalmente, pues yo empecé a solidarizarme con lo que él me solicitaba. Luego ya empecé a comprender cuestiones ajenas totalmente a lo que yo conocía antes, y claro, ya te metiste de hocicos en el mundo político, pero antes a mí me gustaría que... No, me metí de hocicos en reuniones que se hacían en el monte, claro, a las que asistí, a las que entonces asistían allí por los años 60 y pocos, asistían 10, 12 personas. Luego, años más tarde, llegué a comprender que todos los que allí había
menos yo, eran del Partido Comunista. Sí, pero José Luis Corcuera se echa novia bien jovencito, ¿no? Con 18. Sí, me eché novia, que mi mujer desde que tengo 17 años, sí. Bueno, un poquito antes. ¿Y ella que menor que tú? Pues yo la llevo 2 años y medio aproximadamente. O sea, con 14 o 15. Nada, eso es. Lo que pasa es que está como una chavala. No, quiero decir que en aquel tiempo, bueno, como pasaba, pues uno se hacía novio también con cierta prontitud. Bueno, eso está muy bien. O sea, en aquel tiempo se bailaba en las plazas del pueblo. En Portugalete, en la plaza de Portugalete, en el kiosco, las chicas bailaban y los chicos iban a pedirlas baile. A veces te decían que no y otras veces te decían que sí. Y esa forma de relacionarse era muy común no solo en Portugalete, en Erandio, en muchos pueblos, por lo menos. ¿Tenía su encanto esa forma de relacionarse? ¿Cómo? ¿Tenía su encanto esa forma de relacionarse? ¿Qué sacabas tú? Pues yo la recuerdo con nostalgia. O sea, yo tengo una sensación que era otra forma de ver la vida. Todo eso ha evolucionado. Yo suelo decir que en las relaciones personales entre los chicos y las chicas, no sé si esto se puede decir en una entrevista. Se puede, pero seguro que se puede, hombre. En aquellos tiempos, arrimarse bailando a una chica o una chica a un chico tenía los mismos efectos o parecidos, pues a meterse en la cama hoy un chico y una chica. Sí. Probablemente la trascendencia en el tiempo entonces era más larga que ahora. Ajá. Ahora lo olvidan más rápido que entonces. O sea, en aquel tiempo no funcionaba el aquí te pillo, aquí te mato. Bueno, bajo ningún concepto, claro. Madre mi vida. Yo creo que había mucha gente, porque además la sociedad en Euskadi era en estos temas muy conservadora. Yo conozco compañeros que empezaron a relacionarse más íntimamente cuando les hicieron diputados y llegaron a Madrid. Bueno, no está mal. No está entendieron mal que la vida se veía de otra forma, ¿no? Luego te preguntaré un poco sobre la concepción, no solo en Euskadi, sino también en el PSOE respecto de las relaciones, del feminismo, pero pasaremos a eso después. Te casas, bueno, después de hacer el servicio militar, en el que tienes alguna que otra peripecia por tu implicación política, es decir, de alguna forma te represalían por haberte adscrito al Partido Comunista, según tengo entendido. Sí, pero de una forma injusta, porque yo hice la mili en Ferrol, que es en Infantería Marina, que es donde solíamos ir muchísimos vizcaínos o gente que procedía de Vizcaya, y cuando terminé el periodo de instrucción iba a ser asistente de un comandante, quiero recordar, y de repente, junto con otras pocas personas, nos mandaron a Cádiz. Recuerdo que uno de mis grandes amigos en aquella época, que se llamaba Ricardo Arregui Aramburu, un hombre guipuzcoano con una vida política y fundador de ETA Berri, que había estado en la cárcel. Cuando yo le conocí ya no tenía nada que ver con ETA joven ni estas cosas, pero como era mayor, creo recordar que tenía 27 años, cuando fue a la mili también le mandaron de Ferrol a Cádiz, y hicimos una gran amistad. Luego fue miembro creo recordar, de la lengua de la Academia Vasca, y murió en un accidente, una persona que, como digo, tengo un gran recuerdo sobre él. La verdad es que mi padre
cuando fui a la mili me dijo, ahí aprenderás, me dijo. Y en una carta que le envié cuando ya llevaba 1 mes y medio aproximadamente en el periodo de instrucción, sí, le dije, Aita, mira, no estoy aprendiendo nada y lo poco bueno que sabía se me está olvidando. Es decir, que para ti el periodo militar en aquel tiempo, en aquellas condiciones en las que de alguna forma te represaliaban por tu implicación política, no fue precisamente un periodo... No, yo tengo buen recuerdo de la mili. No, porque además eso que tú llamas represión, digamos que fue un trato injusto. Pero no injusto, primero porque yo no militaba en ningún partido político. Pero es que además, paradójicamente, lo que sirvió para mandarme de Ferrol a Cádiz, cuando llegué a Cádiz me pusieron en el archivo. Fíjate tú los servicios de información del franquismo, cómo funcionaban, ¿verdad? Casi te dieron una canonjía, ¿no? Sí, exactamente. Y 1 mes antes de licenciarme me quitaron el destino porque llegaron los informes y venía de decir que militaba en la política. Y entonces aquello estaba mal visto. Pero yo tengo un recuerdo de las relaciones que hice con gentes de otros lugares de España. Sí. Y hice amigos absolutamente extraordinarios. Un amigo de Granada que cuando me casé y fui a Granada, entre otras cosas, para verle en el viaje de novios, porque tenía una relación con él de amistad muy grande, ¿no? Bueno, y otros muchos. ¿Y te casas? ¿Y tienes cuántos hijos, José Luis? 2 hijas tengo. 2 hijas. Ajá. 2 hijas. Muy bien. Pero ya empiezas tu trayectoria política más comprometida a partir de la muerte del general Franco. En el año 75, José Luis está ya felizmente casado, sigues en tu función en Altos Hornos. Sí. ¿Tienes ya una fuerte implicación sindical en UGT? Sí, porque como he dicho, de aquellas reuniones que hacíamos en el monte, en los años 60, a mediados de los 60 aproximadamente, el Partido Comunista y comisiones obreras deciden ir a las elecciones sindicales yo creo que para apropiarse de las estructuras del sindicato vertical, claro, y sí, que en el futuro pues fuera un instrumento de un sindicato que no fuera el sindicato vertical. Y entonces, como se hacían asambleas en el monte, en las iglesias, se hizo unas asambleas para hacer las listas a las elecciones sindicales, y a mí me eligieron para ser jurado de empresa en Altos Hornos de Vizcaya, y fui jurado de empresa muy jovencito, antes de irme a la mili. Entonces, posteriormente conocí a un hombre providencial, que fue el primer alcalde de la democracia de Sestao, que era jefe de nóminas de Altos Hornos de Vizcaya, un hombre extraordinario, que fue el que primero me planteó entrar en el Partido Socialista allí por el año 78-79. Yo en aquel momento no le dije que sí, luego me lo volvió a plantear en el año 73 y le dije que sí, y entonces me llevó a ver a Ramón Rubial, persona a la que tengo presente de forma permanente. Me llevó a verle a Bilbao, y entonces digamos que fue cuando me dieron el ingreso en el Partido Socialista. Con 28 años. Tendría, sí, aproximadamente 28 años.
Vale, y entonces empieza tu trayectoria, pero tú fuiste primero ugetista que socialista. Sí, claro. Yo venía del sindicalismo. En Altos Hornos de Vizcaya fue la primera gran empresa que sustituimos al jurado de empresa, que era la representación legal de los trabajadores, por un comité de empresa que fue elegido al margen de la legalidad, pero fue elegido por los trabajadores de Altos Hornos. Cuando la palabra comité tenía unas connotaciones todavía muy guerra civilista. Sí, pero teníamos un director social en Altos Hornos de Vizcaya extraordinario, que aceptó tener o mantener reuniones con ese comité de empresa, que era realmente la representación de los trabajadores y no el jurado de empresa, que era la representación oficial. José Luis, muere Franco y empieza a acelerarse el proceso de transición. ¿Quién es José Luis Corcuera? ¿En qué actúa José Luis? ¿Cómo te sientes tú dentro de la transición? ¿Qué nos puedes explicar de ese periodo entre 1975, 1980, 81, hasta que llega el periodo entre el 75 hasta que Felipe González gana las elecciones, el PSOE gana las elecciones con 202 diputados el 28 de octubre del 82 y tenemos primer gobierno socialista. ¿Qué pasa en ese periodo en la vida de José Luis Corcuera? Bueno, pasan muchísimo. 75-82. Primero, tengo que simplificar. Cuando muere Franco, el partido le dice a determinados militantes del partido, por lo menos en Vizcaya, que los más significativos, que se vayan de casa, ¿no? Y entonces yo cometí el enorme error de dejar a mi mujer y a mis dos hijas solas en casa y irme de casa. Y digo enorme error porque ese día fueron a interesarse por mi presencia la Guardia Civil. Por la mañana fui a casa a ver si había ocurrido algo. Me encontré a mi mujer en una situación tremenda, lo cual me obligó a decirle a mi cuñado, a su hermano segundo, que se fuera a vivir con su hermana mientras yo estaba fuera de casa. Por eso cuando en estos momentos veo lo de los 50 años, el festejo de 50 años de la muerte de Franco, me indigna absolutamente, porque lo hacen gente que no tiene ni puñetera idea de lo que entonces pasaba en nuestro país y además no hicieron nada para la evolución de España. ¿Quieres decir, por quedarnos un poquito en esto que apuntas, tú piensas que, si te interpreto bien, lo que hubo, que ha sido solamente un amago, porque luego no ha pasado nada, eso de que decía Pedro Sánchez de que había que conmemorar en este año el 50 aniversario de la desaparición del dictador, todo eso, ¿tú piensas que eso han sido salvas de puro propagandismo? ¿O lo he entendido bien? Es consustancial con la forma de ser del presidente del gobierno. Este presidente del gobierno recurre a cualquier artilugio para distraer los elementos fundamentales de la convivencia del pueblo español. Entonces, cualquiera que recuerde cuándo dijo eso que acabas tú de decir y vea en el mes de septiembre qué son las cosas que han hecho, se dará cuenta que no han hecho nada, absolutamente nada que tenga el más mínimo atisbo de trascendencia.
José Luis, entonces tú vives la transición ya como con plena implicación sindical, pero también con plena militancia socialista. Sí, sin duda, yo soy un privilegiado. Yo he tenido la enorme fortuna de conocer de cerca, desde que entré en la organización, a gente que ha sido muy trascendental en ese periodo de transición a la democracia, que es la transición política, la Constitución. Yo tuve la fortuna, como he dicho, de conocer a Ramón Rubial, tuve la fortuna de conocer y de tratar desde el principio a Nicolás Redondo, con independencia de que luego tuviéramos diferencias, pero fui un hombre de absoluta confianza con Nicolás Redondo. Tuve la fortuna de conocer a gente importantísima dentro de la organización, desde López Albizu, Lalo, hasta otros muchos. ¿Quiénes eran tus más próximos en el PSOE y en UGT? Gente que después llegó muy arriba, como tú. Yo al hombre que he escuchado con más atención siempre ha sido a Ramón Rubial. He tenido un maestro en los primeros años que fue Nicolás Redondo. Que Nicolás Redondo, cuando yo lo conocí, que fue después de estar con Ramón Rubial en Bilbao, pues me llevaron a ver a Nicolás Redondo en un bar de Portugalete, ¿no? Entonces me enseñaron la tabla reivindicativa de la UGT, y entonces el tercer punto era jubilación a los 55 años, como la Guardia Civil, con el 100% a cargo de la empresa. Y yo fui y le dije a Nicolás Redondo que no estaba de acuerdo con esa reivindicación. Él me miró incrédulo. ¿Cómo que no estás de acuerdo con esto? Digo, no, con lo que no estoy de acuerdo, más allá de la retórica, es con a cargo de la empresa. Y me dice, pero ¿cómo es posible que no estés de acuerdo con que la jubilación lo pague la empresa? Le digo, porque si la paga la empresa, la pagamos los que estamos en activo, porque será un elemento más del coste salarial y, por tanto, seremos los activos los que paguemos la pensión de los que se jubilan. Yo defiendo las pensiones de un sistema público de pensiones. Y ya nada más conocerle empezamos a discutir, pero constructivamente. Es decir, yo le he tenido un enorme respeto, porque Nicolás Redondo era más importante en las relaciones personales que en los mítines o en los actos públicos. Y otra cosa distinta es que llega un momento en que yo comienzo a discrepar respecto de las relaciones que el sindicato debe de tener con el partido, pero eso ya es allí por los años 1984, ¿no? 84, 85, la ley de seguridad social, etcétera. Sí. Vale, pero me interesa, ¿cuándo accede José Luis Corcuera, cuándo accedes tú a tu primer cargo público? Pues la primera vez, no, público no, el primer cargo en la organización se celebra en aquellos tiempos. Lo que pasa es que hay una decisión trascendental que la toma Nicolás Redondo en contra de la mayoría entonces de los que eran cargos de la UGT, que es hacer el congreso de la UGT en el interior, en el año 76. Es decir, todos pensaban que el congreso debiera hacerse fuera, porque no había garantías de que saliera bien, pero Nicolás Redondo se empeñó en que el congreso en el año 76 de la UGT se tenía que hacer en el interior. Y entonces
se hizo el congreso de la UGT, el congreso al que asistí, y que supuso una revolución interna en el sindicato para hacer las cosas mejor de los que venía haciéndolo. Posteriormente se celebra el Congreso del Metal de la UGT y se celebra en Barcelona justo en el momento en que se legaliza el Partido Comunista de España. Estábamos en el Congreso de Barcelona. Y entonces, en aquel congreso íbamos con la intención de nombrar secretario general a un compañero que se llamaba Rafa, que había estado liberado durante la dictadura del sindicato, fue el primer liberado que tuvimos en la organización, y de repente, no se sabe por qué muy bien, pues dicen o se dice que no puede ser. Entonces, hay que empezar a buscar a un nuevo secretario general del sindicato del metal. Y como nadie quería, yo no quise, otros no quisieron, pues al final hubo un compañero importantísimo de la Naval de Sestao que acepta ser secretario general del metal si José Luis Corcuera acepta ser secretario de organización y un compañero de Guipúzcoa secretario de administración. Entonces yo le obligo a firmar un papel en el que acepta que José Luis Corcuera dimite de la comisión ejecutiva en la primera reunión que se celebre de la comisión ejecutiva, porque yo no quería estar en la comisión ejecutiva, y él lo acepta. Y resulta que cuando llegamos a la primera reunión de la comisión ejecutiva, el que había dimitido era él. Y entonces no tuve más remedio que asumir la Secretaría aceptar la Secretaría General transitoriamente y luego posteriormente en el congreso que se celebra en Bilbao, pues volver a ser secretario general. Ahí empiezo yo a tener cargos en la organización sindical, como secretario general de los metalúrgicos de España. Posteriormente, en el año 80, Nicolás Redondo quiere hacer una comisión ejecutiva que él decía, en fin, quería hacerla, en fin, con gente muy válida, según su opinión. Y entonces, en aquel congreso del año 80, dice que el secretario general de Euskadi, que era, se me acaba de ir el nombre, pero me acordaré, y José Luis Corcuera, que era secretario general del metal, tienen que ir, o tenemos que ir, Saracíbar. Antón Saracíbar. Antón Saracíbar y José Luis Corcuera tienen que entrar en la comisión ejecutiva de la UGT. Y Antón Saracíbar y José Luis Corcuera le dicen que no, que es un error, que Saracíbar estaba haciendo una labor importante en Euskadi y José Luis Corcuera estaba en la federación, entonces la más importante de la UGT. Y no queríamos entrar en la ejecutiva. Pero Nicolás se empeñó. Pero Nicolás se empeña y nos mandaba a buscar a Manolo Chávez para que fuéramos a hablar con él, y llegó un momento en que ya no íbamos. Hasta que un día, en el Congreso, Manolo Chávez viene y nos dice que nos llama Felipe González que subamos a la planta donde estaba Nicolás Redondo, porque Felipe González quería hablar con nosotros. Y Felipe González, que había llegado de forma no pública, nos dice que tenemos que aceptar lo que Nicolás Redondo nos está diciendo, nos está pidiendo. Y le decimos a Felipe González que no estamos de acuerdo,
que tampoco estamos de acuerdo con él. Y entonces nos vamos y en otro momento nos vuelven a llamar de que el secretario general del partido está con Nicolás Redondo y que subamos Aracíbar y yo. ¿Otra vez? Otra vez. Y le volvemos a decir que están equivocados y que no queremos estar en la ejecutiva. Y entonces Felipe González le dice a Nicolás Redondo: Nico, ¿tú crees que tienen que estar en la ejecutiva? Y Nicolás le contesta que sí, y entonces dice: pues ponles en la lista y si tienen cojones, que se levanten en el Congreso y que digan que no aceptan. Bueno. Y así entramos en la comisión ejecutiva, Saracíbar y yo. Con Almunia. ¿Estaba Almunia? Bueno, no, Almunia no era miembro de la ejecutiva. Almunia entonces era, digamos, el asesor del secretario general, Ajá, de Nicolás Redondo, sí. Que ¿La pongo esta? yo estaba muy ligado a Joaquín Almunia, Sí. por otras razones, pero eso ya es cuando Felipe González forma gobierno. Ya. Entonces, en aquella comisión ejecutiva hubo gente realmente muy importante. Yo tengo el mejor concepto como sindicalistas muy inteligentes. José María Zufiao, Claro. un tío de primera división, Manolo Chávez, estaba el que fue presidente de Canarias y luego ministro de Administraciones Públicas, es decir, Saavedra. Sí, sí. Jerónimo Saavedra. Jerónimo Saavedra. Jerónimo. La comisión ejecutiva que formó Nicolás Redondo era una comisión ejecutiva, digamos que muy solvente, y además previo a la ejecutiva del 80 ya se había hecho un acuerdo marco interconfederal que fue un paso importantísimo en la negociación colectiva. Y luego el Acuerdo Nacional de Empleo. Sí, eso también se hizo, pero el acuerdo marco interconfederal fue un acuerdo para favorecer la negociación colectiva, creando los principios del contenido de esa negociación colectiva, que luego se transformaron en acuerdos sucesivos posteriormente al año 1980. Yo nunca podré agradecer lo suficiente el haber tenido la fortuna, o dicho de otra forma, hay mucha gente que dice que ha entregado mucho a la vida política o sindical. A mí me ha dado más la vida sindical y política de lo que yo he dado. Es decir, yo he sido un hombre con una enorme fortuna. Te honra mucho decir eso, porque por regla general, efectivamente, como tú acabas de apuntar, la gente se apunta a aquello de decir: yo soy un servidor público, he dado toda mi vida, el esfuerzo, no sé qué, todas estas cosas, pero son pocos los que, como tú, reconocen que efectivamente en ese trasiego de la implicación pública se gana más que se pierde. O mejor dicho, se obtiene más de lo que se da, ¿no? Yo quiero dar un salto para que... Déjame contarte una anécdota. Sí, claro. Siendo yo secretario general de El Metal. Hoy hay un presidente muy importante en el mundo, Lula da Silva, Sí. el presidente de Brasil. Sí. Lula da Silva es electricista. Y el primer viaje que Lula da Silva hace a España, entre otras cosas, teóricamente era para reunirse con UGT y con comisiones, porque él era entonces sindicalista en el año 79. Y entonces estuve cenando, le llevé a cenar, porque vino a ver a la comisión ejecutiva del Metal, y entonces estuvimos cenando en el restaurante de Madrid.
Pero él no venía a estar con José Luis Corcuera ni con la ejecutiva del Mental. Él venía porque quería estar con Felipe González. Y fíjate lo que es la vida. En aquella cena que estuvimos Antonio Puerta y yo, Sí, hombre. Antonio Puerta era el secretario de organización del Metal, de la UGT, luego me sustituyó a mí como secretario general. Concejal también del Ayuntamiento de Madrid, si no me falla la memoria. No, Antonio Puerta, ese ¿No? fue otro Puerta. Ah, Antonio Puerta era un trabajador de la SEA. sí. El que le organizó, el que llamó por teléfono a la secretaria de Felipe para que Lula da Silva tuviera una reunión con Felipe, que era lo que venía a España, fue Antonio Puerta. Antonio Puerta le llamó por teléfono y le preparó la reunión a Lula con Felipe González. No está mal, ¿eh? Sí, pero... Pero que son datos históricos, bueno, de la pequeña historia o de la intrahistoria, que no se recoge en los grandes libros, pero que está ahí. Sí. José Luis, y dentro del Partido Socialista, ¿cuándo es el salto definitivo tuyo a la implicación más de gobierno? Del nuevo gobierno socialista. ¿Es en el año 88? ¿Hay algún atisbo previo al año 88? No, vamos a ver. Yo fui diputado en el año 82. Sí. Porque es la primera vez que en Vizcaya el Partido Socialista saca 3 diputados. En el Partido Socialista de Vizcaya eran siempre candidatos a diputados Nicolás Redondo y López Albizu Lalo. Sí. El padre de Pachi López. Pero aquel año sacamos 3 y yo iba al tercero en la lista y fui diputado, que recuerdo la primera vez que me senté en el Congreso y fue para mí un recuerdo imborrable. Ese recuerdo es muy superior al que sentí cuando fui ministro. El hecho de ser diputado y representar a los ciudadanos para mí fue un hecho trascendental. Bien, entonces, cuando se producen las desavenencias sindicales con el partido, yo presento la dimisión de la comisión ejecutiva del partido. Entonces, al cabo de unos meses, le llamo a Felipe González porque me habían hecho una oferta de trabajo que tenía, en fin, unos emolumentos muy importantes y quería consultarlo con el partido. Y entonces Felipe González, que me dice que vaya a verle, me dice que no está de acuerdo y que lo que quiere es que entre en la comisión ejecutiva del partido. Y entré de vocal en la comisión ejecutiva del partido. Cuando el Partido Socialista gana las elecciones, en el año 82, Felipe González, después de estar con el rey, cuando los periodistas le preguntan si le ha presentado una lista de futuros miembros del gobierno, y él contesta que le ha presentado una hecha con lapicero, por si acaso había que borrar algún nombre. Me llama el que luego fue presidente del gobierno para decirme que tengo que ser ministro de Trabajo. Bueno, yo sentí 2 sensaciones, un orgullo y una preocupación de tal naturaleza que la preocupación venció al orgullo y le dije que no podía aceptar, que era un error, que era mejor que yo siguiera en la comisión ejecutiva de la UGT y por si acaso me fui corriendo donde Nicolás Redondo para decirle lo que me había propuesto Felipe González. Hicimos una reunión aquel mismo día de la comisión ejecutiva
y la Comisión Ejecutiva hizo un comunicado diciendo que ningún miembro de la Comisión Ejecutiva de la UGT iba a ir al gobierno. Y quien... Te puso un escudo. Y quien fue ministro de Trabajo fue Joaquín Almunia. Sí, por eso digo que tengo una cierta ligazón con Almunia, además de respeto. Bien, esa es la primera vez que me plantean a mí la posibilidad de ser ministro y, como he dicho, junto al orgullo de poder serlo, pues el miedo, el temor, la posibilidad de no estar a la altura de esa responsabilidad, pues me hace decir que no, e incluso buscar ayuda para que no fuera candidato a ese puesto. Buena jugada, ¿eh? Una jugada políticamente inteligente, decirle a tu sindicato, oye, protégeme, que si no, este presidente tan arrasante me engulle, ¿no? Bueno, pero es que ahí se producían varias cosas, porque Nicolás Redondo no lo sabía, por tanto no le gustó enterarse. No directamente por Felipe. Exacto. Y ahí empezó a surgir una falta de confianza que luego derivó en mi posterior dimisión de la Comisión Ejecutiva. La segunda, a partir de ese momento de estar en la Comisión Ejecutiva del partido, que ya podía haber estado antes, pero no quise, entonces ya las cosas empezaron a cambiar. Entonces, por simplificar, siendo secretario de Política Institucional del partido, es decir, de la política que tenía que ver con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, con toda esa parte, que era la responsabilidad que antes de tenerla yo la tuvo Enrique Múgica, que en paz descanse. En paz descanse. Fui a inaugurar una casa del pueblo a Las Palmas de Gran Canaria. Y estando en Las Palmas de Gran Canaria, me empieza a buscar el delegado del gobierno, porque el presidente del gobierno quería hablar conmigo. Y bueno, me dice que el presidente quiere hablar conmigo, y entonces le llamo y me dice que voy a ser ministro del Interior. Entonces yo le digo, estoy en desacuerdo, tengo que hablar contigo, esto no se puede hablar por teléfono. Pero estamos ya en el año 88. Año 88. Sí. Julio del año 88. Sí, sí. Y entonces le digo que espere a que vuelva de Canarias a Madrid para poder discutir ese asunto. Me dice que no sabe si habrá tiempo y que igual se filtra. Bueno, yo le llamo a Alfonso Guerra para decirle, oye, pero ¿habéis pensado bien? ¿Tú conoces esto? ¿Habéis pensado bien este error que es proponerme ese cargo? Dice, pues a mí me parece bien, José Luis. Y llamé a otro hombre en la política con el que siempre he tenido una relación casi familiar, Fernando Abril Martorell, se lo cuento y me dice también que a él le parece bien. Y entonces me voy quedando solo, le llamo a mi mujer, se pone a llorar. Conclusión, que le digo al delegado del gobierno que me busque un avión que me vuelvo a Madrid para evitar ese hecho. No lo encuentra. Entonces, por la noche, cuando estoy inaugurando la Casa del Pueblo, se acercan unos periodistas y hay uno, creo que de la cadena SER, que me pregunta, oiga, hay un rumor de que le van a nombrar a usted ministro del Interior. Y yo le digo, oiga, no tengo ni idea. Y me dice, con la mano en el corazón, ¿me puede usted decir que no tiene ni idea?
y le contesto, mire, con la mano en el bolsillo, que es donde la tengo, le digo a usted que no sé nada. Bueno, y cuando llego a Madrid al día siguiente por la mañana, le llamo al presidente del gobierno, le digo que voy a verle a Moncloa y me dice, no, no vengas a Moncloa, vete al Ministerio del Interior a hablar con Pepe Barrio Nuevo, que te va a hacer el traspaso que te va a explicar cómo funciona esto. Y así fui yo ministro. Bueno, este final de la primera parte es un excelente pórtico a su vez para la segunda parte, porque esta personalidad que yo tengo el privilegio y el honor de poder entrevistar tiene para mucho, para mucho. Y dentro de esta serie de podcasts que estamos haciendo, yo quiero escindir aquí la entrevista para crear una segunda parte, porque esta segunda parte pretendo que sea comprensiva de todo lo que es la trayectoria de un hombre que al frente de un ministerio tan sumamente complicado como fue el Ministerio de Interior, siempre lo es, pero en aquellos años de plomo y de hierro, en aquellos años de dificultades máximas de terrorismo superlativo, José Luis Corcuera tuvo la gran responsabilidad, sustituyendo al bueno de Pepe Barrio Nuevo, de dirigir ese ministerio. Pero eso, y además una batería de preguntas sobre el Partido Socialista, sobre su historia, sobre su trayectoria actual, eso es lo que vendrá en la segunda parte de la entrevista. Así que, queridos amigos y amigas, hasta la próxima entrega, que será la siguiente semana. Me gustaría... Por supuesto, el micrófono y la pantalla es tuya. Sí, me gustaría decir, antes de que pasemos a cualquier otra consideración, algo que ocurrió antes de que esto ocurriera, valga la redundancia. Y es que cuando se produjo el atentado de Hipercor, junio del 87, si no recuerdo mal, tuvimos que desplazarnos 3 miembros de la comisión ejecutiva del partido al Ministerio del Interior, Chiqui Venegas, Paco Marugán y José Luis Corcuera, para evitar que el ministro del Interior, Pepe Barrio Nuevo, que el secretario de Estado, Rafael Vera, que el director de la policía, que el director de la Guardia Civil, que todo el, todo el staff máximo el staff del Ministerio del Interior presentara la dimisión. ¿Por qué? Porque en aquel momento hubo medios de comunicación que trataron aquel atentado de tal forma que en algunas editoriales se desprendía como si hubiera una responsabilidad del propio Ministerio del Interior con aquel atentado. Tuvimos que ir 2 veces, porque, como digo, desde el ministro hasta el último cargo que había en el ministerio, tenían la convicción de que o encontraban más solidaridad del conjunto del Partido Socialista y de la sociedad, más solidaridad, o no valía la pena seguir. Era mejor dimitir. 2 veces tuvimos que ir, Chiqui Venegas, que en paz descanse, Paco Marugán y José Luis Corcuera. No está mal este cierre, porque lo que viene para la segunda parte, y es que José Luis tiene para una segunda parte, para una tercera y para una cuarta, tiene para todo un serial. No está mal, como digo. José Luis, ¿te has sentido cómodo en este primer envite? Sí, yo te he contestado, creo que con sinceridad. Con sinceridad. Y con valentía. He dicho algo que, aunque parezca mentira, es verdad. He sufrido en mi vida política, por ejemplo, el atentado de Vic. Sí. Me costó seguro años de mi vida, pero he sufrido algunos
avatares en mi vida política terribles, pero debo decir que yo le debo más a la vida política que la vida política a mí. Queridos amigos, amigas, señoras, señores, nos emplazamos para la siguiente entrega con nuestro buen amigo, con este personaje tan importante que es José Luis Corcuera. Hasta muy, muy pronto.